En el video anterior, marcas en cavernas, números en la prehistoria, descubrimos cómo el ser humano comenzó a registrar el paso del tiempo y la cantidad mediante simples marcas sobre huesos y paredes. Aquellas líneas fueron los primeros signos del pensamiento matemático. Pero ahora, el pensamiento humano va más allá del conteo. El ser humano comienza a dar forma a su mundo. Hoy, en Geometría en Chozas Primitivas, viajaremos al momento en que la humanidad descubrió, sin saberlo, la geometría, una ciencia que nacería miles de años antes de que los griegos le dieran su nombre. Bienvenidos a Resumiendo Matemáticas. Aprenderás sobre grandes matemáticos, teorías fascinantes y fórmulas increíbles. Únete a nuestra comunidad y descubre el mundo mágico de las matemáticas. Imaginemos la Tierra hace unos 12.000 años, al final de la última glaciación. El clima se hizo más templado, los animales migraron y los humanos comenzaron a establecerse en lugares fijos. Apareció la agricultura, la ganadería y con ellas, la necesidad de construir refugios estables. No fue un arquitecto ni un ingeniero quien trazó las primeras líneas del espacio habitable, sino hombres y mujeres del Neolítico, en aldeas como Çatalhöyük, en la actual Turquía, hacia el año 7500 a.C., Lepenski-Bir, en Serbia, hacia el 6500 a.C., o Jericó, en Palestina, cerca del 8000 a.C. En esos lugares, los arqueólogos han hallado viviendas con bases circulares, paredes rectas y ejes perfectamente simétricos. ¿Casualidad? No. Era el resultado del pensamiento geométrico primitivo. Cada choza era un ejercicio de equilibrio entre forma, proporción y estabilidad. El círculo fue la primera forma sagrada y práctica. Ofrecía resistencia al viento y uniformidad estructural. El triángulo aportó fuerza y rigidez. El cuadrado permitió dividir el espacio interior. Sin escribir una sola fórmula, la humanidad empezaba a dominar la geometría del entorno. Los antropólogos y arqueólogos modernos, como Ian Hodder de la Universidad de Cambridge o Peter Jordan, investigador del Museo Nacional de Etnografía de Rusia, sostienen que las chozas neolíticas reflejaban una geometría empírica, aprendida por observación. El ser humano descubrió que la naturaleza misma está construida con formas geométricas: la red de una tela de araña, las espirales de un caracol, la simetría de una hoja o la perfección de un panal. Inspirado en esas formas, comenzó a replicarlas en su arquitectura. Los círculos concéntricos de las aldeas africanas, las cúpulas cónicas de las viviendas asiáticas y las estructuras cuadrangulares de América precolombina revelan una misma lógica universal: la proporción y la armonía natural. Según un estudio de la UNESCO del año 2022 sobre arquitectura vernácula, estas estructuras responden a patrones proporcionales que siguen relaciones numéricas cercanas a la proporción áurea, la famosa relación 1.61, descubierta formalmente recién 10.000 años después por los griegos. En ese tiempo, cada familia, al construir su casa, estaba creando algo más que un refugio. Estaba modelando una idea del espacio. Trazar una base, medir la inclinación de un techo, equilibrar un muro, era un acto de razonamiento matemático. Podríamos decir que la choza fue el primer aula de geometría. En ella se enseñaba sin palabras que la forma tiene función y que el equilibrio es una ley natural. Las aldeas neolíticas no solo fueron comunidades agrícolas, fueron talleres de pensamiento espacial, donde cada piedra colocada tenía una razón. Años después, esta forma de pensar llegó a Egipto, donde los agrimensores, conocidos como harpedonaptas, medían los campos con cuerdas anudadas. Y siglos más tarde, en Grecia, Euclides juntó todo ese conocimiento en su famosa obra, Los Elementos, alrededor del 300 a.C. Así, la geometría nació mucho antes de los filósofos, en el corazón mismo de la humanidad que buscaba comprender su lugar en el mundo. Y aunque han pasado milenios, esa antigua sabiduría sigue viva. Las casas redondas de los Himba en Namibia, las chozas cónicas de los mongoles o las viviendas amazónicas de los Shipibo-Conibo siguen los mismos principios de simetría, orientación solar y distribución proporcional que usaban nuestros antepasados. Incluso los arquitectos modernos, como Buckminster Fuller, creador de las cúpulas geodésicas, o Nader Khalili, pionero de la arquitectura sostenible, se inspiraron en esos modelos antiguos para construir estructuras eficientes y resistentes con base geométrica natural.
La historia de la geometría no se limita a ecuaciones o compases. Es una historia humana que empieza con una necesidad básica, el refugio, y se eleva hasta el pensamiento abstracto y el arte. Cada choza de barro o piedra levantada hace miles de años fue una lección silenciosa de equilibrio y razón. En cada ángulo hay un cálculo implícito, en cada curva una observación precisa, en cada medida una intuición profunda. Podemos decir, sin exagerar, que la geometría nació bajo un techo de paja y fuego, en la mente de quienes, al construir su casa, también estaban construyendo la base del pensamiento científico. Y así, amigos, llegamos al final de este episodio. Geometría en chozas primitivas. Una historia donde descubrimos que las matemáticas no nacen del papel, sino del ingenio humano que buscaba sobrevivir y comprender su entorno. Si este viaje te sorprendió, te invito a dejar tu comentario. ¿Sabías que la geometría nació mucho antes de los griegos? Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando conmigo la historia fascinante de las matemáticas. En el próximo episodio viajaremos aún más lejos. Nos adentraremos en cómo el ser humano usó la matemática para sobrevivir, contar, calcular y planificar su día a día. Prepárate para el siguiente capítulo. Matemáticas en la casa y recolección. Porque esto es Resumiendo Matemáticas. Huashi de Perú, donde la historia, la ciencia y la razón se encuentran en cada número y en cada forma.